Hola, buenos días. Mi nombre es Noemí y hoy junto a mi compañera Devani les compartiremos nuestra presentación sobre los datos ordenados no agrupados. A continuación, veremos la introducción y el objetivo. Introducción. En esta presentación se mostrará una tabla de frecuencias de datos agrupados con medidas de tendencia central y dispersión, en la que se verán diferentes referencias numéricas y porcentuales del caso seleccionado. Mismos que serán basadas en 3 gráficas diferentes, se adjuntarán evidencias de los datos reales que fueron utilizados para este proyecto. Por último, se dará una conclusión sobre el caso y una propuesta. Objetivo: analizar los datos obtenidos de la encuesta previamente realizada y ordenarlos para obtener la tabla de frecuencias y medidas de dispersión. Elaborar de manera correcta los gráficos utilizados, mostrando puntos clave. El caso que nosotras elegimos fue sobre el día a día de los estudiantes de nivel superior, tomando como dato estadístico el dinero que a diario se gasta en el horario de clases. Se elaboró una encuesta a 66 estudiantes de nivel superior para saber cuánto dinero gastan en un día estando en horario estudiantil. Se incluyeron varias como camiones, lunch, almuerzo, golosinas, entre otras cosas, y los resultados fueron los siguientes. Se recopilaron los datos y se vaciaron a una tabla de Excel para poder trabajar con ellos. Esta es la tabla de los datos. Podemos observar que el número más alto es 210 y el número más pequeño es 30. Con los datos ya mencionados, pues elaboramos una tabla de frecuencias. Los datos son muchos, así que para hacer esto más eficiente los acomodamos por intervalos. Nos pasamos al cálculo de intervalos. En la primera línea tenemos el número de datos, que son 66. Tenemos el valor máximo, que es 210, y el valor mínimo, que es 30. Obtuvimos el rango de 180, los intervalos, que fueron 7, y la amplitud de 25. Ahora sí, en la tabla de frecuencias, la K representa el número de intervalos del 1 al 7. En la siguiente columna es el límite inferior y el límite superior. El límite inferior 30 y 55, 56 y 81, y así hasta llegar al 86, al 186 y 211. En la cuarta columna tenemos el punto medio, que es 42.5. Es el punto medio del límite inferior y límite superior. Entre el 30 y el 55, el punto medio es 42.5. Entre el 56 y el 81, el punto medio es 68.5. Después nos pasamos a las últimas 4 columnas, que es la frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa porcentual. En la frecuencia absoluta tenemos 15, 16, 13, 8, 8, 1 y 5, que son la cantidad de datos que hay entre los límites inferior y límite superior. Nos pasamos después a la frecuencia acumulada, que es la suma de la frecuencia absoluta. Ambos tienen que sumar la misma cantidad al final. Como podemos observar, son 266 porque fueron los datos totales que recopilamos nosotras. Después nos pasamos a la frecuencia relativa, que es el primer valor de la frecuencia absoluta dividido entre el total de los datos recopilados. Eso nos da a una fracción decimal, que es 22.73, y así sucesivamente hasta obtener el último dato. Después nos pasamos a la frecuencia relativa, que es lo mismo que la frecuencia relativa normal, pero con porcentaje. 23%, 24%, 20%, y así hasta llegar al último valor. A su vez, sacamos las medidas de tendencia central, media, moda y mediana. La media es el promedio de todos los datos en general, que fue un 95.42.
La moda es el número que más se repite o la cantidad que más se repite y es 100. La mediana es 90. También obtuvimos las medidas de dispersión, varianza y desviación estándar. La varianza poblacional nos dio 2310.61 y la muestral 2346.16. La desviación estándar poblacional nos dio 48.07 y la muestral 48.44. Estos datos los vaciamos en las gráficas. Este es el histograma. Tomamos los puntos medios del límite inferior y el límite superior con la frecuencia absoluta. En el primer punto que marcamos aquí en el histograma viene siendo el 15, que está entre el 30 y el 55, el punto medio es 42.5. Del siguiente intervalo, que es 56 y 71, me parece, el punto medio es 68.5 y son 16 datos. Y así sucesivamente hasta llegar al último dato. Esta gráfica de barras muestra igualmente los intervalos, que es la primera columna del 55 al 30, el 30 siendo el límite inferior y el 55, perdón, el límite superior. Entre ellos dos hay 15 datos. El límite inferior 56 y el límite superior 81, entre esos dos intervalos hay 16 datos. Entre el 82 y el 107 hay 13 datos. Entre el 108 y el 133 hay 8 datos. Y de igual manera con los otros dos intervalos. Pasamos a la última gráfica. En esta gráfica circular se tomaron las frecuencias absolutas y la frecuencia relativa porcentual. 5 respuestas representan un 8%, 15 de datos del 23%, un dato en la tabla y en la gráfica representan un 2%. Conclusión y propuesta. Propuesta. Una propuesta sería para poder mantener el gasto más bajo y ayudar a nuestra familia o incluso a nosotros en ahorrar un poco más de dinero. Podríamos levantarnos más temprano para hacer algún lonche en la mañana o en cualquier horario que tengas. Conclusión. Se llevó a cabo una encuesta para poder sacar los datos de la tabla de frecuencia de lo que gastó un estudiante al día en la universidad. Hay diferentes tipos de resultados y salieron varios porcentajes diferentes. Como en las gráficas se puede ver la frecuencia límite superior e inferior. Nosotros como estudiantes y los horarios que tenemos nos vemos obligados a gastar dinero en comidas, camiones, etc. Es difícil de mantener el gasto elevado que hacemos nosotros los estudiantes, sobre todo por la situación económica del país. Estas son las evidencias que adjuntamos. Fueron los resultados de las encuestas que hicimos previamente, mismos que se basaron en la tabla de Excel que mostramos al principio. Pues sin más que decir, eso sería todo. Muchas gracias.